Muchas gracias, Mar. No sé si ahí se escucha de manera correcta. Sí, escuchamos. Perfecto, pues muchas gracias, Mar, por esta presentación. Les quiero decir que para mí es un honor estar con ustedes. Estamos a la distancia, pero como decíamos ayer, Mar, los compañeros del instituto y yo, pues bueno, yo creo que estoy en una sesión de colegas, ¿no? Porque como funcionarios públicos, pues creo que me siento un poco en casa, a la distancia, pero en casa, ¿no? Así que pues agradezco mucho la invitación y les hemos preparado con mucho cariño, ¿no? Y con mucha deseo de compartir entre pares esta información de la experiencia que nosotros tenemos en nuestro estado. Eh, Me voy a permitir compartir la pantalla. También acordamos con Mar que en cualquier momento ustedes me pueden interrumpir para hacer algún comentario, alguna observación, alguna reflexión en torno a su experiencia y o alguna pregunta. Yo tengo habilitado el chat, así que en cualquier momento me pueden interrumpir si es que no les alcanzo a escuchar. Muy bien. Bueno, voy a compartir mi pantalla y bueno, yo básicamente les voy adelantando lo que tú me dices si avanzo más o me detengo. Vale. ¿Sí? Bueno, lo que de lo que yo les voy a compartir es desde la experiencia desde un gobierno subnacional en México, que como ustedes seguramente saben, bueno, pues el gobierno mexicano se divide en 32 estados o entidades federativas y Jalisco nos encontramos en el occidente de México, más o menos compartimos en términos de población las características de la región de Andalucía. Tenemos alrededor de 8 millones de habitantes y pues para mayor referencia somos la tierra del tequila y del mariachi, ¿no? Somos mejor conocidos por el tequila y el mariachi. Así que mi experiencia va a ser a partir de los encargos de evaluación y las coordinaciones de evaluación desde el gobierno y dividimos esta presentación en tres momentos, ¿no? En tres grandes bloques de reflexión. Primero, reflexionar un poco con ustedes desde nuestra perspectiva, cuál es el objeto de las intervenciones públicas o intervenciones gubernamentales, ¿no? Reflexionar un poco sobre de dónde surge la necesidad del Estado de intervenir, las políticas públicas de hacerse, y alrededor de esta reflexión, pues, ¿qué es evaluación? ¿Para qué evaluamos? ¿Cómo evaluamos? Y en la experiencia de nosotros, ¿para qué nos ha servido? Finalmente, compartirles algunos aprendizajes y algunos retos que nosotros observamos en el mejor ánimo de poder compartir con ustedes y aprender juntos sobre esta práctica y estos desafíos de gobierno. Eh, la primera pregunta que surge es, pues, ¿para qué hacemos lo que hacemos en el gobierno? ¿No? ¿Qué buscamos con nuestra acción pública? Eh, y sin duda, pues hay dos grandes motivaciones. La primera es, pues, solucionar los problemas públicos que se colocan en la agenda pública de una región o de una localidad, de un territorio. Y la otra gran motivación para hacer lo que hacemos, pues es aprovechar una oportunidad. Esto independientemente de los mandatos legales que tenemos como gobiernos de hacer los servicios, de entregar ciertos servicios que para eso estamos. Pero este enfoque de políticas públicas tiene dos grandes motivaciones: solucionar problemas públicos y aprovechar alguna oportunidad identificada. Em, y en ese sentido, lo que hacemos en realidad es una especie de hipótesis de trabajo, ¿no? Porque casi siempre lo que hacemos es identificar un problema o identificar una oportunidad, hacer un diagnóstico
y decir, a través de esta solución que yo diseño desde gobierno, se solucionará este problema, mejoraremos las condiciones de vida de las personas que estamos atendiendo o aprovecharemos una oportunidad que identificamos. Y en ese sentido, lo que hacemos en realidad es una suposición, ¿no? Una suposición de respuesta y atención de los problemas públicos o una suposición de aprovechar una oportunidad. Y lo que hacemos pues prácticamente tiene esta característica de estar en este supuesto a partir de la evidencia que obtenemos en los diagnósticos. Y hay, al menos en México, hay 3 elementos importantes que una vez identificado un problema o identificado una oportunidad, se diseñan políticas, se diseñan programas, se diseñan acciones y prácticamente surgen con 3 grandes características en lo que nosotros identificamos en México. Siempre, casi siempre, hay buena voluntad, ¿no? Hay buena voluntad de los gobiernos de atender un problema o de aprovechar una oportunidad, pero la buena voluntad no es suficiente. No es suficiente tener las ganas de atender una población o resolver un problema, necesitamos más que una buena voluntad. También entendemos que los problemas son complejos y se van transformando en el tiempo, ¿no? A veces nosotros hemos tenido experiencias de intentar solucionar un problema y el problema se va transformando, ¿no? Se convierte después en el ámbito del ejercicio en otro problema que no teníamos previsto y que por lo tanto nuestra hipótesis de solución tiene que adaptarse y tiene que ir cambiando en el tiempo y replanificándose. Y finalmente, en el caso de México, tenemos contextos inerciales, hay recursos limitados de tiempo y de dinero, obviamente recursos humanos, recursos financieros, y hay una avalancha de demandas, ¿no? Los problemas y las demandas sociales nos rebasan como gobierno. Y a veces en México pensamos que al encontrar una solución a un problema o encontrar un proceso para aprovechar una oportunidad, a veces los pensamos como productos milagro, ¿no? Y esto es muy común en la práctica gubernamental que yo he observado en algunos ámbitos, pensar que a partir del diseño de un programa o a partir del diseño de un plan, las cosas van a fluir conforme el plan esté hecho y con 2, 3 acciones que yo haya previsto, sin considerar pues la complejidad de nuestras realidades. Y para esto de la buena voluntad les traigo 3 ejemplos, ¿no? Les quiero compartir 3 ejemplos reales que vivimos en México. Primero, sucedió uno de los ejemplos que les quiero compartir de cómo siempre hay buenas voluntades, pero la buena voluntad no es suficiente. Es un caso que surgió en el 2016, ahí viene la referencia del periódico, un periódico que se llama El Universal, y se anunciaba por parte de un gobernante que se iban a regalar carriolas, ¿no? Carriolas, no sé si sean lo mismo, los vehículos para bebés, ¿no? Y estos vehículos para bebés se iban a regalar por un monto importante de presupuesto del gobierno local. Y lo que decía esta propuesta de intervención era que a partir de dar carriolas se iba a contribuir al sano y al adecuado desarrollo de los menores, además de enfrentar las circunstancias materiales difíciles por las que pasan algunos de los papás o los progenitores, ¿no? Entonces, la hipótesis de solución de esta intervención era que a partir de dar carriolas tendría un beneficio para los infantes. Y pues esto, quizás el problema público que se identificaba o era una situación de ingresos de las familias o era una situación específica del desarrollo de infantes, y la solución que se pensaba en este momento era otorgar carriolas. Después de ser un escándalo público,
pues obviamente este programa no pasó, no continuó y se reflexionó en torno a que esa no era la mejor solución. Pero este es un caso real. Otro caso real fue un anuncio que hizo una candidata a una alcaldía del centro del país, que ella, la localidad donde vivía o donde vive, tiene un alto problema de suicidios entre jóvenes. Y al momento en que se le preguntó sobre este problema, cómo lo iba a resolver si es que llegara a ganar, ella mencionó que propondría el consumo masivo de maíz, ¿no? En México llamado elotes. Y ella argumentaba, la forma en cómo argumentaba era que a partir de la siembra del maíz se iba a estar ocupando a los jóvenes y que también el consumo de maíz tenía una sustancia que permitía en el largo plazo eliminar cognitivamente y biológicamente las ideas suicidas. Después de un par de semanas, cuando ella también fue otro escándalo público, se le entrevistó y ella dijo, bueno, es que yo leí vi un documental científico donde decían pues que esta sustancia del maíz producía cierta sustancia serotonina que generaba en el largo plazo estas condiciones de evitar condiciones de depresión y por eso lo propuse, ¿no? Entonces, había una buena intención de abatir un problema público grave en la localidad, pero la solución, la hipótesis de solución, pues no era la ideal, ¿no? Obviamente esto no pasó, la noticia es que ella ganó y no hicieron este programa. Finalmente me quiero referir a otra intervención que es clásica, ¿no? Es un análisis clásico que se hace sobre cómo las hipótesis de solución que damos en el gobierno tienen que ser sujetas a observación y no son, se casaron y fueron felices para siempre, sino que son hipótesis que hay que estarlas revisando y valorando en el tiempo. Y me voy a referir a un ejemplo clásico de la India colonial, eh, que cuando llegaron los ingleses, identificaron un grave problema de cobras en la ciudad, en la zona de Delhi. Y esta gran cantidad de cobras generó una hipótesis de intervención, es decir, una política para incentivar a las personas que encontraran en sus comunidades cobras, las recogieran y las fueran a poner a disposición de las autoridades y a cambio de esto les entregaban una cierta cantidad de dinero. Al paso del tiempo, desaparecieron cobras de las calles, sin embargo, seguían llegando las personas con estos animales a las autoridades, ¿no? Y el programa seguía funcionando. Cuando se preguntaron, bueno, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué seguía este problema de cobras y entregando la gente estos animales? Pues se indagó y resulta que algunas de las personas empezaron a tener cultivos de estos reptiles porque el incentivo económico era tal que pues resultaba redituable estar eh, mm, cultivando estos animales para obtener dinero, ¿no? Y entonces este es otro claro ejemplo de cómo los problemas se van transformando, ¿no? Y las intervenciones públicas que en algún momento resultan efectivas, pasado el tiempo se transforman y resultan ineficientes, ¿no? Y con estos tres ejemplos me parece que nos quisiera reflejar que los problemas públicos en primera instancia requieren soluciones no solamente a partir de buena voluntad, requieren soluciones
con sustento técnico, y también cuando hay un sustento técnico y son bien pensadas y son bien planeadas, pues nos podemos enfrentar a problemas que se van transformando en el tiempo, ¿no? Y que requieren que nuestra intervención pública pues también se adapte a los contextos y se vaya cambiando en el tiempo. Y finalmente, el tercer factor que me quiero referir sobre el entorno en que tenemos en México, sobre el cual operamos en el gobierno, pues es un entorno, como yo decía, complejo también, ¿no? Un entorno inercial, tenemos, digamos, prácticas, ¿no? Que se van haciendo de año tras año, administración tras administración, que a veces es muy difícil encontrar espacios de innovación en prácticas que se hacen de manera cotidiana y se vuelven rutinas, ¿no? También encontramos, al menos en México, que todo es urgente, ¿no? La urgencia le gana a lo importante y a veces es complicado atender de manera pausada, reflexiva, hacer pilotos, entender si la realidad que queremos transformar se está transformando, porque hay demasiada urgencia, al menos en el ámbito mexicano, dentro del gobierno. Otra de las características que encontramos nosotros en nuestro entorno es una dispersión de esfuerzos, ¿no? Decimos en México, cada organización o cada departamento, incluso dentro de una organización, trabajamos a manera de silos, ¿no? Donde es difícil a veces encontrar comunicación o espacios de convivencia innovativa y convivencia colaborativa de procesos entre nuestras áreas. Y esto genera espacios de complicación para la mejor respuesta a problemas públicos. Otro de los problemas que tenemos es, pues, muchos objetivos, ¿no? Muchos usos. Al menos en México, me decía ayer Mar, que en el caso en el caso de Andalucía hay una estabilidad de un grupo de funcionariado técnico. En el caso mexicano no sucede así. El servicio civil de carrera no ha funcionado. Alrededor de 10% del personal en el gobierno del estado es de base, el resto es de contratación temporal. Entonces hay un vaciamiento en las instituciones cada que cambia una administración pública. Y esto hace que se complique demasiado el mantenimiento de los objetivos, ¿no? Cada administración y cada grupo que entra, pues tiene un objetivo particular que es difícil, o la curva de aprendizaje o la curva de homologación de objetivos tarda un poco. Y finalmente, dos elementos que me parece que son características, eh, mm, yo lo he compartido con algunos colegas en América Latina y también sucede, ¿no? El tema de la debilidad de nuestros registros de información, ¿no? O decimos en México, o me dedico a trabajar o me dedico a hacer registros, ¿no? O me dedico a sistematizar, a identificar cuáles son los espacios de mejora, a documentar los casos. Y entonces tenemos una debilidad en cuanto a la información administrativa que tenemos dentro del Estado. Eh, y finalmente, el tema de tener ideas aisladas y vagas, que eso sucede mucho por la dispersión de esfuerzos, ¿no? Que sucede que llega un grupo o que llega una nueva directiva y supone una solución de un problema y esta no se conecta con otros y además está aislada en un contexto histórico de nuestra entidad, ¿no? Entonces, con este contexto, ¿no? Les comparto esta imagen, ¿no? De la sobredemanda que tenemos de repente en el gobierno, ¿no? Es tanta la carga que por más que queramos, es tan pesada que es difícil encontrar un espacio de reflexión, de priorización y mucho más de seguimiento para ver qué cosas nos están funcionando y qué cosas no nos funcionan. En este contexto, pues, ¿cómo tomamos decisiones los funcionarios públicos? No solamente los políticos, sino los funcionarios públicos del ámbito técnico, ¿cómo tomamos decisiones? ¿Cómo podemos innovar? ¿Cómo podemos mejorar? ¿O cuál debería de ser como esta estrella guía, digamos,
que haga que nuestro trabajo vuelva o se mantenga en el origen de solucionar problemas y aprovechar oportunidades, ¿no? Y en la teoría nos dice, pues, que en el gobierno podríamos aprender un poco de los escenarios del ámbito médico, ¿no? Y quiero aquí referir dos casos, ¿no? O digamos, dos escenas, si estuviéramos en el teatro, ¿no? Una primera escena, tenemos a un médico, ¿no? Que atiende a un paciente con una enfermedad que llegó de urgencia o de emergencia, y después de estar en la clínica, ¿no? Le dice el médico, bueno, mira, yo a ti te he hecho todos los exámenes que se han requerido, ¿no? Te he dado todo el tratamiento médico de la más alta calidad, ¿no? Que estos tratamientos cumplen pues con toda la normatividad internacional y pues hemos hecho todo lo posible. Ok, le agradecemos, ¿no? Pero esa no es la pregunta, ¿no? La pregunta tú como paciente es, ¿qué ha pasado con mi padecimiento? ¿No? No me importa si me dicen la mejor medicina, si quién me la dio, si cuál es el laboratorio, no me importa, lo que me importa es el resultado, ¿no? Lo que realmente me importa es saber si tu tratamiento, caro, barato, tecnológico, no tecnológico, me ha dado resultado o no. Esa es la pregunta, ¿no? O sea, la pregunta en el fondo que tenemos en el gobierno debería de ser esa, ¿no? No me importa si me has dado tratamiento, no me importa si tienes mucho trabajo, no me importa si, si has invertido, si me has regalado, si has dado el mejor servicio. Lo que me importa es si mi demanda se atendió. Lo que importa es si mi problema se solucionó. Y entonces, en ese sentido, eh, existe teóricamente una propuesta de lo que le llamamos la teoría, la teoría del valor público, ¿no? ¿Cómo producimos valor público? ¿Cómo en el gobierno hacemos las cosas y transformamos realidades, ¿no? Nosotros estamos aquí para transformar la realidad, ¿no? Para solucionar ese problema, para aprovechar una oportunidad o para la prestación de un servicio en ciertas condiciones que permita llegar a los niveles más altos en calidad. Y entonces lo que nos propone la teoría es pues fijarnos en esta teoría del valor, ¿no? O la cadena de valor. Se le conoce como teoría de valor o cadena de valor. Y nos supone como si en el gobierno pudiéramos imaginar que somos como una empresa, ¿no? Una empresa, sé que es muy reduccionista, pero es simplemente la referencia conceptual, ¿no? En una empresa, lo que tú haces o en una fábrica, ¿no? Lo que nosotros tenemos es que si se fijan en la barra, no sé si se alcance a ver mi puntero, pero si se fijan, sería imaginar que producimos valor público, ¿no? O producimos valor social. Y entonces, en ese sentido, nuestro primer eslabón, pues son los insumos, donde los insumos, pues es el presupuesto público, son los recursos humanos, los recursos materiales, donde estos insumos entran en un proceso a partir de actividades que hacemos, ¿no? Y estas actividades generan productos y estos productos generan resultados. Y estos resultados tienen un efecto en una población particular o en un contexto territorial específico, que estos en la teoría de política pública le llamamos impactos. Y finalmente, la suma de impactos, ¿no? O la suma de efectos en esta producción de valor público que hacemos en el gobierno, se agregan por otros efectos que se producen en otros sectores, ¿no? En el sector empresarial, en el sector social, en el sector académico, y conjuntamente
se produce socialmente esta noción de valor agregado conjunto, ¿no? Pero en lo que corresponde al Estado, en lo que corresponde al gobierno, la producción del valor público se tiene que identificar en este enlabonamiento de actividades y generación de productos para obtener resultados específicos en la población particular que nosotros estamos decidiendo atender el problema público o aprovechar la oportunidad que encontramos. Tradicionalmente, en México, como nos observamos en el Estado, en el gobierno, es a partir de los 3 primeros niveles. Nos observamos a partir de los insumos que damos, es decir, los informes de gobierno casi siempre son, dimos un presupuesto sin precedente, ¿no? Hicimos tantas entregas, dimos tantos productos, dimos tantos servicios, dimos tantos bienes, ¿no? Pero nos quedamos de manera tradicional en estos 3 niveles. El gran desafío es abordar los ámbitos de resultado y los ámbitos de efecto de ese resultado que estamos teniendo en el problema público que identificamos o en la eh, área de oportunidad que entendemos. Y esto no es fácil, ¿no? Al menos en América Latina, desde hace una década, se ha impulsado una metodología que le conocemos como la metodología de marco lógico, ¿no? Que lo que intenta es identificar esta producción de valor público en la orientación a que nuestras actividades estén orientadas a lograr un resultado en la población particular que tenemos como objetivo o un resultado particular en la localidad que tenemos como objetivo. Y este resultado aspira a contribuir a ciertos fines, ¿no? Donde no es una contribución directa de tu política pública o de tu programa público, sino es una contribución más grande. Por ejemplo, un problema tan complejo como la pobreza, ¿no? Creo que es uno de los ejemplos clásicos, que al menos en México la pobreza la hacemos con una medición multidimensional, ¿no? En México medimos o se cuantifica a las personas en condiciones de pobreza, aquellas que no solamente tienen un ingreso bajo, sino que no tienen acceso a la vivienda, no tienen acceso a la seguridad social, no tienen acceso a la educación y alimentos de calidad, ¿no? Y esa medición multidimensional es muy compleja que una sola política o un solo programa la pueda atender, ¿no? Entonces, tenemos diversidad de programas o diversidad de políticas que atienden alguna parte específica dentro de este gran problema público que es la pobreza. Y entonces tendrás algún programa que contribuye a combatir la pobreza y que su resultado particular es habilitar viviendas con mejores calidades de materiales y mejores condiciones, ¿no? Donde no exista eh, hacinamiento, donde existan los servicios básicos en la vivienda. Y ese resultado particular de tener viviendas con acceso a servicio público, ¿no? Contribuye a un fin mayor que es la pobreza. Y entonces así es como se construye esta cadena de valor público, ¿no? Entonces aquí quizás ustedes podamos hacer una pausa de reflexión de ustedes, ¿no? Sobre dónde contribuyen, en qué fase de la cadena de valor público su ejercicio profesional contribuye, ¿no? Si donde ustedes están laborando se genera o se tiene clara la cadena de valor público, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Si tenemos claro cuál es la solución del problema que queremos dar, a qué problema estamos intentando dar solución y dónde estoy en ese proceso, ¿no? Si mi intervención está a nivel de productos o si mi intervención está a nivel de resultados o a nivel de impacto, ¿no? Esta cadena de valor resulta muy útil
para entender incluso los procesos internos de las políticas. Y en esta cadena, bueno, las preguntas básicas en los niveles más bajos, por ejemplo, es pues cuánto recurso invertimos, cuántas personas trabajan en el proceso, lo que hacemos lo hacemos rápido, cuánto nos cuesta, si nos conectamos, si nos coordinamos intra instancias gubernamentales que requieren participar para la producción de los resultados, ¿no? A nivel de producto, pues cuántas unidades se producen o cuántas unidades estamos entregando. Finalmente, a nivel de resultado, la pregunta principal, como con el médico, es, ¿estamos cambiando condiciones de vida? Es decir, ¿estamos dando un tratamiento que solucione el padecimiento de un paciente o solamente estamos más atendiendo con mayor importancia el número de bienes y servicios que otorgamos o estamos poniendo énfasis a si estamos solucionando la enfermedad o no la estamos solucionando? Y con esta cadena de valor y con esta noción de orientarse hacia resultados, pues es esta invitación, ¿no? A que el decisor público tenga o tengamos una noción como en este espacio médico, ¿no? En este espacio médico de solución de problemas, de atención de enfermedades, ¿no? Aunque las enfermedades luego se van transformando y van cambiando porque hay padecimientos que son muy complejos, pero si estamos abonando a la solución y a la evolución positiva de este padecimiento o no. Entonces es una invitación para ponernos o tratar de adoptar esta mirada más de de tratamiento médico de un problema público, ¿no? Y hay una propuesta que se ha acuñado internacionalmente por algunos organismos globales. Yo me voy a referir a la propuesta que hace el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, el conocido como BID, junto con el CLAD, que es la Conferencia Latinoamericana de Administración Pública, que hace un par de años, por cierto, fue en España. El CLAC junto con el BID hace ya pues prácticamente una década hicieron una propuesta de enfoque de gestión pública, ¿no? E identificaron 5 pilares o 5 grandes etapas en la gestión pública, ¿no? La primera gran etapa pues es hacer nuestra planeación estratégica orientada a resultados, ¿no? Y creo que eso casi todos los países hemos avanzado y es como mucho más común encontrar esta orientación a nivel de planificación. En México, perdón, decimos planeación. En el resto de América Latina y en España se dice planificación, pero en México decimos planeación. Y entonces la primera gran etapa del ciclo de gestión pública debiera de ser que nuestra planificación esté orientada a resultados. ¿Y cómo la podemos orientar? Pues teniendo en cuenta esta cadena de valor. Lo que yo estoy planteando, mis objetivos que estoy planteando, tengo objetivos a nivel de resultados y a nivel de impacto, es decir, a nivel de efecto de estos resultados. Y esa sería la primera etapa que propone el BID. La segunda gran etapa que propone es que tu presupuesto esté vinculado a la planificación, orientada también a resultados, ¿no? Que tu programación presupuestaria tenga esta orientación también hacia resultados en esta construcción de cadena de valor. La tercera gran etapa es la implementación, ¿no? En el análisis de política pública, la implementación muchas veces toma una relevancia menor, pero en nuestra experiencia la implementación es estratégicamente, ¿no? Es súper estratégica. Tú pudieras en el papel tener un gran objetivo orientado a resultados, pero si tu implementación no es consistente hacia este objetivo, no lo vas a lograr. Entonces, tu implementación, tus procesos, tus rutinas, tus prácticas
debieran de estar orientadas a la consecución de la planificación hacia resultados. La cuarta gran etapa que propone el BID y que propone el CLAD tiene que ver con la reflexión sobre cómo hacemos gestión financiera, ¿no? Cómo es el proceso de compras o el proceso de adquisiciones, cómo es la orientación de las auditorías o la fiscalización, ¿no? Eh, si tus procesos de compra, en el caso jalisciense tenemos un mal ejemplo, ¿no? Hay unos procesos de compra que duran 4 meses, ¿no? Entonces la oportunidad se pierde, ¿no? O el momento, el plan con respecto de la medición, pues se complica muchísimo, ¿no? Y entonces la gestión financiera es de suma relevancia. Y finalmente, el BID propone la etapa del monitoreo y la evaluación, ¿no? Como una etapa central en la gestión pública, como una etapa que tiene que estar considerada desde el inicio, como esta etapa que debe de estar, que debe de formar parte de tu planificación, ¿no? Idealmente sería conveniente, o lo que propone este enfoque, es que cuando pongamos objetivos, pues tengamos estos mecanismos de seguimiento y mecanismos de evaluación. Y ahora sí, he hablado muchísimo, ¿no? Les propongo hacer una primera pausa y si tienen sus dispositivos telefónicos, yo pasé a los compañeros del instituto una propuesta para contestar un Mentimeter, que es como un Kahoot. Mira, vamos a ver un momentito. Perdón, ¿cómo tienes que meter los mentimeter.com? Ahí, mentimeter.com. Está puesto como menti.com barra Y1 B, todo minúscula. Venga, vamos a dejar. www.menti. Como puedes obtenerlo también es poniendo el número del Menti para que no ves estas letras. Puedes poner el Menti.com, poner en Google. Menti.com, ahí vamos, dale acá. Menti.com, entonces, 25865461. O debe llevar esa URL. Lo voy a habilitar, ¿eh? Voy a moverme un poco de la pantalla. Esa es la que está para atrás, un poquito para bien, un momento. Menti.com. ¿Pero qué código es? El código que tiene Mónica. Ya voy. Dame un segundito. Es este el código. 25. 5461. 25865461. Ahora bien. 65461. ¿No te entra? Fernando, mira que siempre tienes que dar ahí. Un momento, que ya está el está participando. Ella. Cuando la pregunta de has participado en el proceso de evaluación, quiere decir de cualquier manera. Impulsado, he colaborado, me han dado la información, he salido encargado de un informe de evaluación. Y ahí va. Yo creo que cerramos ahí, ¿no? Tú me dices, Lola. Tú me dices, Mar. Bueno, y dice, yo creo que está bien. Mónica, cuando quieras.
Muy bien. Pues ahí me da mucho gusto que más de la mitad del grupo haya participado en algún, como decía Mar, en algún momento de una evaluación, desde la contratación, el diseño, la propia investigación o la lectura de los resultados, ¿no? Creo que eso, pues, es muy interesante, ¿no? Porque ahí se puede conformar un grupo bastante interesante en torno a las experiencias que tienen, ¿no? Con respecto a los que sí y respecto a los que no. Ahí mismo les pediría que contestaran la siguiente pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿para qué evaluamos? ¿No? Desde su perspectiva, ya sea que hayas evaluado, participado en una evaluación o que no hayas participado en una evaluación, ¿qué consideras que es la evaluación y para qué es la evaluación? Ahora habilito la pregunta. Ahí estamos. ¿Para qué evaluamos? Muchas gracias. Pues está padrísimo porque todos vamos en la misma línea, ¿no? Pues evaluamos para mejorar, evaluamos para rendir cuentas y mejorar, para saber si las políticas que ponemos en marcha son eficaces, le agregaríamos eficientes, costo efectivas, ¿no? Pertinentes, para mejorar, para conocer si los resultados son los que planificamos inicialmente, para asegurar la efectividad, la eficiencia y evidencias y para mejorar, para usar los recursos de manera más eficaz, para conocer resultados y mejorar, en su caso, los criterios de evaluación para tomar decisiones, para ayudar a la toma de decisiones y generar respuestas eficientes, para mejorar los procesos identificando fortalezas y debilidades, para conocer el resultado del trabajo, si cumple los objetivos previstos, para mejorar el trabajo, para obtener los resultados perseguidos optimizando los recursos. Voy a bajar. Tomar decisiones informadas y medir los efectos de dichas decisiones. Para tomar decisiones, para conocer el impacto de la política, para analizar si lo estamos haciendo bien y para elaborar propuestas de mejora, también para rendir cuentas. Por obligación, para cumplir exigencia externa, también eso es cierto. Esta me encanta, ¿no? Para aprender de los errores y avanzar hacia la mejora continua. Pues muchas gracias. Creo que todos andamos en el mismo mood, ¿no? Diríamos. Creo que todos andamos reconociendo también las tensiones que hay en el ámbito de evaluación, ¿no? Claro que es cierto que es una obligación. En el caso mexicano, tenemos por obligación hacer de manera anualizada un plan de evaluación, ¿no? Y la Auditoría Federal, es decir, la máxima instancia de fiscalización a nivel nacional, nos obliga a los estados a hacer evaluación de recursos federales, ¿no? De recursos nacionales. Ahí estamos en negociación con ellos porque esto genera mucha tensión y puede generar condiciones de simulación, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues simular, hacer evaluaciones que no te sirvan, ¿no?
gastar el dinero, contratar evaluadores, hacer evaluaciones, gastar el tiempo y terminar siendo informes que se vuelven un libro más en la pared, en el librero de la pared, en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, en el kilo de vender el documento, ¿no? Vender el papel en el kilo. Y entonces termina siendo una pérdida de tiempo. Y claro que eso es real y son las tensiones. Y la otra respuesta que me parece que es, para mí, que es de las más difíciles que tenemos, es la de aprender de los errores, ¿no? Creo que siempre hay una tendencia, no sé si sea occidental, pero hay una tendencia a las buenas prácticas, ¿no? A las buenas prácticas y siempre estar buscando qué es lo mejor que se hace y tener muy poca tolerancia y muy poca observación hacia lo que se hace mal, ¿no? También deberíamos de hacer, acá hemos propuesto, ¿no? Deberíamos de tener un premio a la peor práctica, ¿no? Al peor error, tratando de entender que los errores son procesos de aprendizaje y son espacios de mejora, ¿no? Y esta perspectiva de aprendizaje, al menos en México, es muy difícil de tenerla dentro de las instancias gubernamentales. Así que les agradezco muchísimo tus comentarios. Y finalmente, la opinión 18, para mejorar la eficacia de nuestras acciones, ¿no? Creo que en general coincidimos en torno a la mejora, ¿no? Me voy a regresar a la presentación. Bueno, conceptualmente hablando, tenemos dos grandes ámbitos de evaluación, ¿no? Una es ¿se ve bien la pantalla? Ok. Sí, se ve bien. Muchas gracias. Un gran primer ámbito es el ámbito le decimos en teoría del uso simbólico, ¿no? De la evaluación. Y el uso simbólico de la evaluación tiene que ver con la generación de conocimiento social, ¿no? Con este ámbito de calidad democrática, ¿no? Que la evaluación se hace en gobiernos, en sociedades donde hay calidad democrática, ¿no? Donde es posible autorrevisarse, revisarse, ¿no? Es difícil imaginar ejercicios evaluativos cuando no hay crítica, ¿no? Cuando no hay tolerancia a la crítica tampoco. Y entonces, en el ámbito social, la evaluación cumple una importancia importantísima, una importancia muy relevante. Y el otro gran ámbito del para qué evaluamos tiene que ver con esto que decíamos nosotros y la mayoría de ustedes en sus opiniones, ¿no? Con un conocimiento más práctico y con el uso instrumental, ¿no? Generar conocimiento práctico que permite instrumentar cambios, que permite instrumentar políticas, que permita instrumentar movimientos y reformas dentro de una institución. Y entonces, como decía, bueno, en el tema del conocimiento social o el uso simbólico de la evaluación tiene que ver con la calidad democrática y el conocimiento práctico o el uso instrumental de la evaluación tiene que ver con la mejora de la gestión. Y el tema de mejorar en el uso práctico, ¿no? De la mejora de las políticas y programas, pues como ustedes lo decían, ¿no? Lo que hace la evaluación es un proceso de investigación, ¿no? O sea, lo que hacemos en la evaluación es investigar, es indagar, es reflexionar, es hacer una pausa, es tomar la foto del antes y la foto del después y ver si la foto del antes es distinta a la foto del después, ¿no? La evaluación lo que te hace es construir evidencia, ¿no? Ayer le daba mucha risa a Mari, a los compañeros, porque yo decía, en México decimos es tener los pelos de la burra en la mano. No sé de dónde salió esa expresión, pero la usan las abuelas, las mamás de las mamás, ¿no? Y lo que quiere decir es que es tener la evidencia, ¿no? Es contar con el dato, es contar con la información que respalde tu dicho. Tú no puedes decir,
y me acuerdo muchísimo, ¿no? Yo tenía un compañero que era periodista y del sector agropecuario y trabajaba en un canal bastante local y con pocos recursos. Y entonces siempre que salía él a hablar de la crisis del sector agropecuario, le ponían una imagen, la foto en la pantalla de televisión era una imagen de unas vacas eh, gordas, hermosas, ¿no? En un pastizal verde hermosísimo, y él hablando de la crisis y la foto de la vaca así toda, no en crisis, y entonces no coincidía, ¿no? La información que él daba con los pelos de la burra, ¿no? No tenía consistencia, lo que se mostraba con lo que él estaba diciendo. Y a veces así pasa, ¿no? Decimos, sí, mi programa funciona muy bien, ¿ok? Viene, dame la evidencia, ¿no? Ah, no, es que entrego 10,000 mochilas, ¿ok? Ajá. Es que viene tanta gente a este servicio, ajá. Me estás diciendo exactamente lo mismo que le dijo el médico de que había tenido el mejor tratamiento, pero no me estás diciendo si se solucionó el problema, ¿no? Entonces, la construcción de la evidencia se hace básicamente en el monitoreo, pero principalmente en la evaluación. También la evaluación sirve para conocer los resultados intermedios, ¿no? Y resultados finales. A veces hay que reconocer que hay resultados intermedios, ¿no? Porque el efecto, hay veces que los problemas complejos se pueden solucionar muy de largo plazo y no es posible evidenciarlos, y puedes evidenciar los resultados intermedios, ¿no? Y más cuando tienes un problema de tiempo, ¿no? Que tienes que entregar un informe y entonces es importante también conocer los resultados intermedios. También la evaluación en México, aspiramos, en algunos casos nos ha funcionado, en otros no, a que haya mayor asignación de presupuestos, ¿no? De una manera pues mucho más eficiente. Ya no me voy a entretener en los otros dos grandes bloques. De importancia es pues el aprendizaje organizacional, ¿no? Lo que decíamos hace rato. Creo que muchas veces nos hace falta compartir lenguaje, al menos en México, ¿no? Hay organizaciones que no compartimos objetivos, que no sabemos cuál es el objetivo de las intradepartamentales, intradependencias, y no podemos compartir visiones, ¿no? Hacer una evaluación te permite generar un lenguaje común, ¿no? En el proceso e incluso en la propia obtención de resultados y generar visiones compartidas. Y sin duda, te permite, da espacio para la formación, para procesos de empatía y colaboración, ¿no? Si todos entendemos que el objetivo de todos es X, ¿no? Y que para llegar a X necesitamos mejorar nuestro camino, seguramente si lo haces a través de procesos, en nuestro caso participativos, colaborativos, es mucho más fácil llegar a la empatía y la colaboración. Sin duda la rendición de cuenta y la información a la ciudadanía pues es importante, ¿no? Y entonces pues evaluamos para comprender y para mejorar. Ese es el mantra, digamos, ¿no? De la evaluación. Comprender y mejorar pues para transformar realidades, ya sea solucionando problemas públicos o aprovechando una oportunidad que exista. Hay varios tipos de evaluación, ¿no? Hay evaluaciones, en México tenemos como una propuesta de escalonamiento ideal de evaluaciones, ¿no? Difícilmente en México, como entendemos la evaluación de impacto, sería la primera que pudieras tener. Si no tienes registro, si no tienes sistematización de información, si no tienes un buen diseño de la política o del servicio, pues cómo, si tu objetivo no es claro, no es consistente, no es adecuado, poner a prueba ese objetivo y medir el impacto, pues no tiene sentido, porque primero tendrías que haberte asegurado que tu objetivo sea el ideal. Y entonces hay un escalonamiento, ¿no? Que va desde el diagnóstico, el diseño, evaluaciones de focalización y cobertura, evaluaciones de implementación y proceso, que para mí estas son de las más ricas, ¿no? Evaluaciones de resultados y evaluaciones de impacto, ¿no? Esa es nuestra cadena
ideal de eslabonamiento de evaluaciones. Y bueno, pues entonces, como decíamos, lo que hacemos es buscamos transformar realidades indeseadas con una intervención pública orientada a resultados, ¿no? Ese es lo que hacemos en el gobierno. Y la evaluación en ese sentido te da la evidencia, ¿no? Te da los pelos de la burra para saber si estás logrando esa transformación o no la estás logrando. Y ahora me gustaría conocer si de estos tipos de evaluación, en aquellos compañeras y compañeros que tienen experiencia de evaluación, pues cuál ha sido su experiencia, ¿no? Si han hecho o han contratado evaluación, ¿de qué tipo ha sido? Y voy a habilitar el Mentimeter. La tercera pregunta, ¿no? Si me pudieran compartir en su experiencia, a ver si me funciona esta decisión, este formato que le puse al Mentimeter. Si me pudieran compartir de su experiencia, ¿cuál tipos de evaluaciones han hecho? Se trata de elegir, en primer lugar, la que más conozcáis, la que más se haya utilizado, en segundo lugar, la que menos, así está. Elegir en primer lugar el tipo de evaluación que más habéis encargado o que más estáis acostumbrados a ver. Creo que les da opción de responder varias veces. Muchas gracias. Me sorprende mucho los resultados. Luego quería compartir cuáles son los resultados que habéis hecho, que las quiero conocer. La de focalización, la de cobertura, Por ejemplo, si tú quieres hacer una de, por ejemplo, de la formación inicial, ¿no? Que son 47.000, estamos atendiendo 35.000, nosotros estamos, por decir una cifra, no voy a decir 100%, estamos atendiendo una parte de las personas que tienen el problema. Si tú tienes a 200 personas a 200.000 personas con cáncer de hígado, ¿a cuántas personas de esas personas realmente han conseguido atender y solucionar el problema del cáncer, al menos minimizar? Pero es una evaluación de intervenciones. Una evaluación del resultado de la cobertura, que ha llegado a la gente que tenía Lo que estamos haciendo es evaluando determinadas intervenciones para ver si llegan o no llegan a la gente que toda tiene la población potencial, pero intervenciones específicas, no programas. Ok, vamos a cerrar aquí, ¿no? Pues tienen una gran práctica, ¿no? O sea, tienen una excelente orientación porque, digamos, el tema de resultados, pues es el enfoque principal, ¿no? Y diseño, pues va muy emparejado con impacto y ya tienen una buena práctica también de diagnósticos, de implementación, procesos y de focalización, ¿no? Me voy a salir de este Mentimeter y me voy a regresar. Pues felicidades por esa práctica, ¿no? Y finalmente, en este segundo gran bloque, compartirles desde nuestra perspectiva que la evaluación, si bien es el proceso específico de investigación, en México y Costa Rica, que estamos comenzando a hacer unos ejercicios pilotos de unas evaluaciones participativas, que les comentaré más tarde, hemos identificado que hay un proceso más grande, es decir, que el proceso de evaluación, para nosotros que somos gestores de evaluación, comunidad central de evaluación, es un proceso más amplio, ¿no? Que empieza desde la planificación de la propia evaluación, que tiene que ver con identificar equipos responsables, hacer mapeo de actores, es decir,
quiénes intervienen en la solución o en la política pública que estamos evaluando, ¿no? Y si estos distintos actores que participan deben de participar en la delimitación del objeto de la evaluación, ¿no? Les adelanto un poquito, por ejemplo, nosotros estamos ya conformando evaluaciones donde los propios usuarios o como le conocemos en México, beneficiarios, forman parte del grupo decisor de las preguntas de investigación, ¿no? No solamente el funcionariado define la pregunta de investigación, sino también el usuario y las otras instancias gubernamentales que intervienen dentro de la solución del problema público, ¿no? La segunda gran etapa es el hacer, ¿no? Que es así la investigación en sí misma, que es lo que tradicionalmente conocemos como evaluación, que es hacer la recolectación de información, la elaboración de un informe y la comunicación de resultados. Y finalmente, la tercera gran fase de la gestión de evaluación es el uso. ¿Qué hacemos una vez que tenemos el informe de evaluación? ¿Qué hacemos con ese informe? Decimos, ok, gracias, o cómo lo convertimos en la transformación. ¿Cómo hacemos que realmente la evaluación incida en la transformación? ¿No? ¿Qué hacemos con ese informe? Acá le llamamos agendas de mejora en México. En Costa Rica le llaman plan de acción. A partir de las recomendaciones se hace un plan de acción, ¿no? Y la última gran actividad, pues, es el seguimiento a ese plan de acción. Entonces, la gestión de la evaluación tiene que ver no solamente con la recolección de información, sino tiene que ver con qué tipo de preguntas le vamos a hacer, porque esta es tan importante porque quiere decir que ahí es donde el programa más le duele, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quiero mejorar? ¿Quiero mejorar un proceso? ¿Quiero mejorar el resultado? ¿Quiero mejorar el diseño? Ahí me planteo las preguntas de investigación. Y entonces la evaluación va desde allá. Lo que nosotros hemos encontrado es que en muchos procesos de evaluación, los cambios inician desde la fase de planeación. Por ejemplo, en la evaluación participativa que hemos hecho al programa Mi Pasaje, que es un programa que otorga subvención directa a estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad para el uso de transporte público, los cambios iniciaron desde que hicimos los términos de referencia, ¿no? ¿Por qué? Porque el director que participó en la definición de los términos de referencia, pues ya sabía que algunos de los problemas que tenía su programa. Entonces, desde el momento en que planteó la pregunta de investigación, ellos empezaron a hacer cambios. Entonces, el potencial transformador inició desde la primera fase. No digamos, se fortaleció en la investigación, porque entonces ya tenían los pelos de la burra en la mano, ¿no? Tenían la evidencia, y obviamente en la última fase de uso. Pero los cambios transformadores empiezan desde la planeación. Y entonces, la última pregunta que les tengo en Mentimeter es, considerando estas tres fases de planificación, de evaluación, ¿cuál consideran ustedes que es la más importante? Creo que esa es una pregunta un poco difícil, ¿no? Porque pues sí, todas son importantes, pero para ustedes, en su experiencia, la fase que más les ha tocado retos, ¿no? ¿En qué fase más han tenido retos cuando han hecho una evaluación? La fase de planificación, la fase de investigación o la fase de uso. ¿En cuál de estas tres fases a ustedes les ha tocado mayor reto? Si me gustan compartir su experiencia.
ahí vamos parejeando, ¿no? Estamos más o menos parejos. Pues parece ser que con estas 8 opiniones, la de uso es la que tuvo menos dificultad, ¿no? Menos reto. La de mayor reto es la de la planificación, ¿no? La planificación de la evaluación. En lo personal, para nosotros, el mayor reto es el uso. En el caso de Jalisco, ¿no? El mayor reto es cómo hacemos que la evidencia y la información que se ha generado se use. Así que bueno, tenemos muchas cosas que aprender de ustedes. Muchas gracias. Y bueno, les cuento ya perfinándonos al cierre, les cuento rápidamente, pues como les decía, pues Jalisco estamos aquí en el occidente de México, somos la tierra del tequila y del mariachi, ¿no? Y este es un edificio histórico muy importante que cuando vengan nos encantaría que visitaran nuestra ciudad. Somos alrededor de 7.8 millones de habitantes y la administración pública estatal dura 6 años. Mi área, que funge como unidad central de evaluación, se ubica en una Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. Y nosotros, como decía, bueno, pues hemos trabajado en 3 grandes ámbitos, ¿no? En el ámbito de generar condiciones para la evaluación, en el ámbito de generar conocimiento y finalmente en el ámbito de usar la evidencia, ¿no? Mi unidad, que es un poco la par de Mar y Lola, lo que hace es justamente coordinar la estrategia central de evaluación en mi estado. Estos son los tipos de evaluación que nosotros tenemos en Jalisco, en ley, ¿no? Y de los cuales hemos hecho procesos de evaluación. Los estratégicos tienen que ver con normatividad federal, los otros son básicamente como los que hemos comentado, y en los últimos 3 años estamos caminando a una metodología internacional en torno a mecanismos participativos en evaluación. Tenemos una plataforma que me pidió, que me encantaría que ustedes la conocieran, en este primer ámbito de la evaluación, es decir, de que generar condiciones de evaluabilidad, lo que hicimos como un primer ejercicio, y me voy a mover muy rápidamente, perdón, en mi internet, es, hicimos una especie de catálogo, ¿no? Hace muchos años, hace casi 9 años, lo que hicimos fue empezar a construir un catálogo de estas intervenciones públicas que tienen una cadena de valor, ¿no? Que dentro del Estado, las diferentes dependencias y entidades operan para producir valor público, ¿no? Y entonces tenemos esta plataforma que se integra eh, ciento y tantos intervenciones públicas que lo que hace, aquí estoy, en esto, son 113 programas y acciones. Programas, esto le llamamos plan estratégico, ¿vale? Serían todos los planes estratégicos de toda la región de Jalisco en una misma plataforma individual. Todos. Así es. Lo que logramos fue integrar toda la oferta de programas y acciones que tienen una teoría de cambio, ¿no? Que tienen una cadena de valor explícita para una población en particular. Y entonces tenemos pues estos programas clasificados por si están atendiendo etapas de vida de infancia, de juventud, de adultos o adultos mayores, o si están clasificados también por tipos de apoyo, se apoyan para infraestructura, son servicios o otorgan apoyos económicos o apoyos en especie. Y estos mismos se atienden a algún derecho social, ¿no? Se atienden el derecho social de cohesión, de trabajo, de alimentación, de salud, de educación, etcétera, ¿no? Están organizados por dependencias y algunas preguntas importantes. Entonces, bueno, me voy a meter a cualquiera, ¿no? A transporte.
Ahí lo que ustedes pueden ver es la oferta programática, ¿no? Lo que hacemos en el estado para temas de transporte, se meten aquí, le dan un clic y cualquier ciudadano puede ver pues esta información, ¿no? El programa Mi Pasaje para Estudiantes cubre el derecho social al transporte, tiene este presupuesto, tiene esta descripción, este es el objetivo del programa, entrega apoyos en especie de 200 pasajes de transporte público a los jóvenes. Y pues viene más información, ¿no? El padrón de beneficiarios, las reglas de operación, que quedamos que son como las fichas del diseño del programa que tienen ustedes, las evaluaciones que se han hecho, etcétera, ¿no? Se puede descargar esto en Excel o en CSV. Y bueno, pues ahí tenemos esta información, ¿no? Hay información de monitoreo, bueno, puede la gente consultar las convocatorias abiertas, ¿no? Cuáles tenemos actualmente abiertas y bueno, te despliega toda la serie de programas que están abiertos y te dice cuáles son los requisitos y tal. ¿Por qué lo hicimos? Aunque nosotros iniciamos con un objetivo de evaluación, nos dimos cuenta que para que tuviera consistencia el ejercicio y también atendiéramos el objeto de conocimiento social, pues había que hacerlo público. Y esto para nosotros ha sido un hitazo. Tenemos, esta es la página, una de las páginas de mayor afluencia en el estado, ¿no? En promedio tenemos 800 visitas diarias, ¿no? Es personas que van, buscan porque tienen un buscador, tú le pones palabra, por ejemplo, anteojos, ¿no? Lentes en México y te arroja toda la oferta programática, te dice cómo puedes participar, te dice el criterio de selección, por qué en el estado a uno le decimos que sí y a otro le decimos que no. Entonces los criterios de selección también te dicen, ¿no? Esta es una herramienta que hicimos para la generación de condiciones de evaluabilidad, ¿no? Aún ahí no hemos entrado a la evaluación. Otra cosa que hicimos en términos de condiciones de evaluación, pues es justamente lo que ustedes hacen muy bien, ¿no? La formación y también el reconocimiento técnico, ¿no? Reconocimiento a las buenas prácticas, reconocimiento a la dedicación, a la mejor guía, al mejor informe, etcétera. Después hicimos pues una página que pudiéramos colocar toda la información en un solo sitio, ¿no? Y ahí pues yo les voy a dejar el link a la página, además esta de donde ustedes pueden ver la oferta programática, pues donde tenemos toda la información de evaluaciones, ¿no? Donde ustedes pueden observar, por ejemplo, las evaluaciones que tenemos, ¿no? Cualquiera, ¿no? Tipo de evaluación, pues todos los tipos de evaluación que hemos hecho, ¿no? ¿De qué año? ¿No? ¿Qué dependencia? Recursos, si son recursos estatales o recursos nacionales, ¿no? Y aquí mismo, pues pueden obtener cuánto nos costó la evaluación, si la contratamos externa, si ya está concluida, si no está concluida, quién hizo la investigación evaluativa, etcétera, ¿no? Y aquí tenemos unos recursos que para nosotros nos ayudan mucho y nos han servido muchísimo para comunicar los resultados y es la generación de infografías, ¿no? Hemos tenido que contratar a unos diseñadores porque tenemos que comunicar de manera clara, no solamente a la sociedad, sino a todo tu equipo. Si tú encargas una evaluación, lo más importante o dentro de las cosas más importantes es que el resto de tu equipo que no participó en el ejercicio evaluativo pueda conocer esta evaluación, porque te permite generar empatía, te permite generar estrategias de colaboración y te permite también generar lenguaje común, ¿no? Entonces, hemos hecho algunas infografías donde ponemos incluso hasta las mejoras, ¿no? Que se han logrado con cada evaluación que hemos hecho a partir de estas infografías. Entonces queda para su uso y su conocimiento esta parte. Y finalmente compartirles pues que hemos generado también dentro de la plataforma, ustedes podrán encontrar
sistema que te lleva a las agendas de mejora, ¿no? Que te lleva justamente a estos planes de mejora que tenemos. Y entonces, ustedes pueden ver, pues, cómo van los avances en el cumplimiento de las agendas, y esto, pues, es de conocimiento público, ¿no? Lo que tenemos aquí, tenemos, pues, públicamente lo que hemos hecho. Y aquí me voy a detener, casi ya estoy por concluir, con lo que hemos hecho o qué mejoras hemos hecho a partir de los ejercicios de evaluación, ¿no? En total, en el tiempo, en los últimos 9 años, hemos construido 104 agendas de mejora, ¿no? De estas agendas de mejora, la mayoría de las mejoras que se han logrado a partir de los ejercicios de evaluación tienen que ver con mejorar actividades, procesos, perdón, procesos o forma de operar del programa, ¿no? De la intervención pública, como nosotros le decimos. Otras, en segundo lugar, han sido las reorientaciones completamente de los objetivos del programa. Y aquí voy a hacer una pausa y les voy a contar una experiencia que tenemos. Corría hace un par de años donde el gobernador que llegó con su programa público, uno de sus programas principales era justamente otorgar transporte público gratuito, que acabamos de revisar, a los estudiantes, con la hipótesis de solución de abatir el tema de la deserción escolar, ¿no? En México tenemos, bueno, en Jalisco teníamos un grave problema, estábamos por arriba de la media nacional en torno a la deserción escolar de nivel bachillerato y nivel universitario, ¿no? Hasta la secundaria todo bien, hasta el nivel secundario todo bien, pero en el bachillerato había una baja considerable por deserción escolar. Se pensó en una solución que era apoyar con transporte público a estudiantes. Hicimos la investigación y resulta que no había evidencia de que este programa ayudaba a solucionar de manera significativa la deserción escolar. Y había que presentarle el informe al gobernador, que es la máxima autoridad política en el estado. Un gobernador que llegó con eso en su promesa de campaña. Ese día no pude dormir en la noche porque había que decirle al gobernador que su programa no funcionaba para lo que había prometido, ¿no? Y entonces, pues había una tensión muy importante. Sin embargo, en el proceso de investigación tuvimos una serendipia, ¿no? O un hallazgo inesperado, que si bien no contribuía directamente a abatir la deserción escolar, la principal contribución que encontramos era en el ingreso del hogar, ¿no? El ingreso al hogar o los gastos del hogar en el transporte de los jóvenes que estudiaban es muy importante, ¿no? El transporte público en los ingresos en promedio representaba alrededor del 18 al 21% en el rango. Entonces, hubo un dilema ético. ¿Qué hacer ahí? Un dilema ético y técnico. ¿Qué hacer? Cortarle la cabeza, como decimos en México, ¿no? Como la reina de corazones de Alicia en el País de las Maravillas, cortarle la cabeza al programa y decirle a un gobernador, corte su programa, o realmente la valoración era tan importante y el programa era muy importante, tenía mucha demanda, ¿no? O o la otra alternativa era ajustar el objetivo, ¿no? Y decir, no sirve para lo que nosotros pensamos, pero sí tiene un efecto muy positivo en el ingreso del hogar. Entonces, lo que se hizo fue ajustar el objetivo, ¿no? ¿Por qué? Porque sí había un efecto real, sí había un resultado, sí teníamos un impacto esperado, pero no estaba identificado de manera inicial. Entonces, lo que hubo que hacer es cambiar la narrativa, ¿no? Cambiar la narrativa y la argumentación en torno al problema público que resulta. Dirán, bueno, pues es una pecata minuta, ¿no?
Pues no, porque resulta que había una sanción pública en torno a que los niveles de deserción escolar no bajaban y el presupuesto de este programa era muy alto. Y si tú decías y seguías insistiendo en que ese programa era muy importante para abatir ese problema y el problema no se estaba abatiendo, pues entonces tenías que explicar. Y la explicación fue esa, ¿no? Lo que se hizo fue hacer la presentación de la agenda de mejora junto con los hallazgos, se hizo un anuncio público y no hubo una mayor tensión política, ¿no? Que eso había que también reconocer. Y bueno, en este andar de evaluaciones que hemos hecho, pues lecciones aprendidas, ¿no? Los problemas son complejos y se transforman, ¿no? Y nosotros tuvimos ese ejemplo en un programa que evaluamos que se llamaba Piso Firme, que estuvo muy de moda en México, en muchos estados del país, porque la Universidad de Los Ángeles, junto con el gobierno de Coahuila, norte de México, hizo una evaluación de, de muy larga, ¿no? En torno a las enfermedades que se producen en la gente que en México, por condiciones de marginación, vive en pisos de tierra, es decir, que no tiene piso firme para dónde vivir. Y entonces muchos gobiernos se dedicaron a instalar pisos de cemento, ¿no? O pisos firmes. Y había un programa en Jalisco que se llamaba Piso Firme, donde lo que tenía como objetivo era colocar, como producto, colocar, cementar viviendas, ¿no? Esperando que el efecto fuera que en el largo plazo se redujera enfermedades gastrointestinales y porque esta investigación en la evaluación encontró que en el largo plazo, incluso más allá de enfermedades gastrointestinales, la gente tenía un menor rendimiento académico y tenía también una diferencia de crecimiento en talla y peso, ¿no? Por la serie de enfermedades gastrointestinales que a lo largo de su vida tenía. Entonces hubo una campaña muy amplia de instalación de piso firme, muy caro, era muy caro llegar a las comunidades alejadas, a localidades aisladas. Y resulta, perdón, que cuando evaluamos, encontramos que en algunas comunidades más marginadas, el problema se había transformado. Habíamos hecho que la gente se trasladara a otra vivienda, ¿no? Y encontrábamos que en la vivienda, en las habitaciones encementadas, habían puesto ahí a sus cerdos, a sus pollos, o lo habían usado de bodega, y ellos se habían trasladado a otra habitación, generando más condiciones de marginación en la vivienda, y eso fue porque el programa no se acompañó para estas comunidades con componentes formativos, ¿no? Entonces, en estas comunidades que históricamente los papás de los papás de sus papás habían vivido en piso de tierra, formaba parte de su cosmovisión y el programa nunca lo había previsto. Pensó que la idea de modernidad en los pueblos rurales marginados era una solución cuando nunca nos tomamos el espacio de hacer este ejercicio de formación, capacitación, sensibilización para hacer una transformación de la cosmovisión de las personas, ¿no? Y entonces, los cambios profundos son más de largo plazo. Si bien teníamos el convencimiento de la encementada era importante, pues resulta que teníamos que cambiar también mentalidades. Otro aprendizaje que tuvimos con una evaluación fue el programa de desayunos escolares, que es uno de los programas históricos en México. Y este programa lo que hace es proporcionar alimentos fríos y calientes en las escuelas. Sin embargo, nos topábamos que en muchas escuelas teníamos resistencia de los directivos a participar o a dar condiciones para que se ofrecieran estos alimentos. Y tras investigar, pues nos dimos cuenta que era porque recibían un ingreso, una cuota específica
de las cooperativas que existían o las tiendas, ¿no? De conveniencia que existen en las escuelas. Y esto nosotros pensamos que era por un tema de corrupción, pero no necesariamente en todos los casos se daba por corrupción. Se daba porque resulta que no tenían, muchas de las escuelas no participaban de presupuestos para el uso de otras necesidades, ¿no? Y entonces los directores tenía necesidades de poner toldos, mejores accesos a Wi-Fi, ¿no? Y los ingresos de las cooperativas les representaban la oportunidad de mejorar los planteles escolares. Entonces, tuvimos este problema donde pues había resistencia al ingreso de este programa y hubo la necesidad de hacer espacios de colaboración y de diálogo entre las secretarías de educación y la Secretaría de Desarrollo Social que ofrecía este programa. El programa Viene Vale su apoyo a estudiantes, que es el que les comentaba, ¿no? Que terminamos cambiando el objetivo porque en realidad los resultados estaban orientados hacia allá. Y finalmente el programa de Escuelas Recrea para la Vida, ¿no? A veces la evidencia no es suficiente, ¿no? Y hay decisiones políticas que superan la evidencia técnica. Este programa, tuvimos este programa que se hizo una evaluación muy importante, de una evaluación de impacto. El programa se demostró que era un programa que daba buenos resultados y que tenía un gran impacto. Y resulta que por cuestiones políticas el programa desapareció al año siguiente de ser evaluado con las mejores notas, ¿no? Y pues sucede. Y bueno, ya estoy sobre el tiempo, solamente les comento que hemos caminado hacia evaluaciones participativas que implica involucrar a distintos actores en las tres fases que hemos dicho de evaluación. En la fase de planificación, en la fase de investigación y en la fase del uso. Y nuestros resultados han sido con mucho mejores que los ejercicios clásicos de evaluación que hemos hecho. Yo les dejo la presentación, ahí vendrá mucha más información de la que yo les he compartido. Y finalmente quiero cerrar con una lección aprendida. Hace varios años, varios de los estados del país, somos 32 estados, nos decidimos juntarnos, ¿no? Y decidimos hacer una red de pares, de personas interesadas en la cultura de la evaluación y la práctica de evaluación en nuestros estados y en México. Y conformamos una red nacional de instancias estatales de monitoreo y evaluación. Y mi invitación es esta por esta lección que hemos aprendido. Hay tanto que hacer, hay tantos desafíos que enfrentar como servidores públicos que se hacen mucho mejor en esquemas colaborativos y en esquemas co-creativos que solos, ¿no? Entonces, mi invitación sería a que formaran redes, ¿no? Redes de personas interesadas en hacer ejercicios de evaluación y a partir de eso compartirse experiencias y buenas prácticas e incluso errores de las cosas que funcionan y de las cosas que no funcionan en su entorno. Y bueno, aquí también vienen algunos de los premios, perdón, no puedo dejar de decirlo, ¿no? Hemos sido un estado que por nuestras prácticas hemos sido premiados en muchas instancias nacionales e internacionales por estos ejercicios que hemos hecho y por estas herramientas que tenemos. Y así que pues les agradezco muchísimo su atención y ahora sí, les pediría que por último, si pudieran entrar al Mentimeter y me ayudan a contestar, pues, si esto que les he compartido les ha resonado en algo, si les ha dado algunas nuevas ideas para aplicar, si todo iba más o menos en línea con lo que ustedes hacen y lo que ustedes tienen, o generamos al menos alguna
idea reflexiva en ustedes. Y pues muchas gracias, Mar. Voy a detener de compartir. Les agradezco mucho. Los resultados que nos quedan. ¿Terminamos? Ah, 100%. Vale. Yo no sabía cuántos números de gente quería contar. Bueno, Mónica, antes de irte, si algún compañero o compañera quiere hacer alguna pregunta antes de que Mónica vuelva a México y tengamos. No va a ser fácil volverla a traer, porque últimamente la he visto en dos o tres eventos online, pero bueno, yo me muevo más en el mismo terreno que ella. No sé si alguno quiere aprovechar para hacer una preguntita antes de que la decidamos. Hola, buenas tardes. Soy Teresa Arrieta. Yo trabajo en la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía. En primer lugar, muchísimas gracias, Mónica, por la intervención, porque a mí al menos me ha resultado muy gratificante, muy clara y además para mí muy instructiva. Yo tenía una duda en cuanto a la forma en que en su gobierno se realiza la evaluación. O al menos no la he acabado de comprender. No sé si esa evaluación la hace un organismo, en este caso a lo mejor el que usted dice, o porque los programas los elabora cada uno de los departamentos, entiendo, ministeriales o no sé cómo se denominan aquí. Y después la evaluación, no sé si la realizan ustedes solo o la realizan en colaboración con esos departamentos o son los departamentos los que realizan esa evaluación. Lo digo también por esa información que tienen en esa aplicación, en donde resumen todos los resultados de las evaluaciones, las medidas adoptadas, las mejoras y bueno, eso implicaría, si cada uno realiza su evaluación, implicaría pues una gran coordinación con esos departamentos que realizan la evaluación para que reviertan los resultados y se conozcan a nivel centralizado. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Por normatividad, se pueden hacer dos tipos de evaluaciones. Evaluaciones directamente contratadas y coordinadas por la unidad de evaluación, que es la que yo dirijo, o evaluaciones directamente contratadas y coordinadas por los departamentos, ¿no? Los ministerios o las secretarías para el caso nuestro. Lo que tenemos acá y se llaman complementarias, ¿no? Como nosotros hacemos la publicación anualizada del plan anual de evaluación, porque es anual, ¿no? Aunque a veces lo podemos hacer bienal, nosotros publicamos el plan a partir de la identificación de necesidades, ¿no? Nosotros en el mes de octubre, noviembre, lanzamos una encuesta a todas nuestras dependencias del Estado, del gobierno estatal, y les decimos, ¿tienes alguna necesidad de evaluación? Dime de qué va la evaluación, dime qué tipo de evaluación quieres hacer, ¿no? Y a partir de esa encuesta de necesidades, hacemos un primer planteamiento, un primer programa. Hemos tenido, afortunadamente, mucha demanda de evaluaciones, ¿no? Y digo afortunadamente porque eso habla de una cultura de evaluación fuerte en el servicio público. Sin embargo, pues como tenemos recursos limitados en personal y financieros, nosotros hacemos una selección de iniciativas o de necesidades a evaluar y publicamos un plan. Y hablamos con quienes también tienen interés de evaluarse, pero no podemos nosotros coordinarlas y nos ponemos de acuerdo para acompañar el proceso de estas evaluaciones complementarias. Entonces, publicamos en el plan las que nosotros coordinamos y las que acompañamos como evaluaciones complementarias. Y esto, lo que tenemos es también una red, que eso le decía Mar ayer, una red de enlaces, porque entiendo que ustedes son directivos, altos directivos de áreas operativas, ¿no? Ustedes son los que dirigen la operación de programas y servicios en específico, ¿no?
lo que nosotros tenemos es, además de esta red de altos directivos operadores de programas, en cada dependencia tenemos hemos solicitado a los titulares de las dependencias que designen a una persona que funja como titular de la unidad interna de evaluación, ¿no? Y entonces son, pues, nuestros socios, digamos, o nuestros colegas dentro de la dependencia, y actuamos en red, ¿no? Trabajamos en conjunto con los directivos operativos, que entiendo sería el rol que ustedes tienen, con el área interna de planificación y evaluación de la dependencia, y hacemos como ese triunvirato, ¿no? Como ese triunvirato donde vamos y acompañamos y damos seguimiento al proceso evaluativo. En las evaluaciones participativas, este grupo se amplía, ¿no? Se amplía con beneficiarios, se amplía con intermediarios de una política, y entonces en este grupo ampliado hacemos toda la planificación de la evaluación. No sé si te contesté, Teresa. Dice que sí, que perfectamente. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues Mónica, te damos las gracias encarecidamente por el tiempo que nos dedicamos, no solo esta hora y media, sino en las varias reuniones preparatorias que hemos tenido, tu presentación, cómo resumir lo que iba a decir de tantos años de experiencia. No era fácil adaptarse a nuestro contexto, entender cómo era nuestra administración. La verdad es que llevamos trabajando casi un mes para que ella primero viniera a ser presencialmente, que no fue posible, y bueno, que luego colabore con nosotros en esta manera. Muchísimas gracias, Mónica. Me quedo con ello. Vamos a trabajar un poquito más de sobre tu experiencia. Estaremos en contacto. Gracias de corazón por haber participado con nosotros. Hasta luego, buenas tardes.